Hola, buen día. En este video continuaremos con el movimiento de partículas en una dimensión. Específicamente abordaremos el tema de las partículas bajo aceleración constante. Em, Recordemos que cuando hablamos de partícula nos referimos, por ejemplo, a un automóvil, puede ser una persona, hablábamos de que podía ser un corredor, etcétera. Y cuando hablamos de aceleración, nos referimos a un aumento, puede ser un incremento en el caso de una aceleración positiva de la velocidad o un decremento de la velocidad en el caso de la desaceleración, es decir, una aceleración negativa, como sucede con el caso de los automóviles, por ejemplo, que un automóvil parte del reposo, luego acelera para poder aumentar la velocidad y poder recorrer un determinado trayecto. Posteriormente, dicho automóvil, cuando está cerca de llegar a su destino, desacelera, es decir, disminuye su velocidad. Por lo tanto, en ese sentido surge o hay una aceleración negativa, cuando el automóvil frena, hablándolo en sentidos comunes, en términos comunes, perdón, hasta alcanzar el reposo nuevamente. Entonces, a esto nos referimos con esta temática de la partícula o las partículas bajo aceleración constante. Cuando estamos hablando de aumento, en el caso de aceleración positiva, un aumento en la velocidad o un decremento en el caso de la desaceleración o el frenado de los automóviles, por ejemplo. Y para esto vamos a tener algunas fórmulas interesantes que nos van a ayudar en la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, tenemos la ecuación 2.3 en donde para poder determinar la velocidad final con la que se mueve una partícula siempre y cuando vaya a una aceleración constante o tenga una aceleración constante, va a ser o se va a poder encontrar esta velocidad final a partir de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, en un tiempo determinado. También tenemos otra fórmula interesante por acá en donde podemos determinar la velocidad promedio con que se mueve una partícula a partir de su velocidad inicial y su velocidad final dividido entre 2. Vemos aquí lo que es el concepto de promedio. Y esto es siempre y cuando tengamos una aceleración constante. También podemos encontrar la posición de la partícula como una función de la velocidad y del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos encontrar la posición final de una partícula a partir de su posición inicial, el promedio, como podemos ver aquí, es el promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo, siempre y cuando haya una aceleración constante. También podemos encontrar la posición únicamente como una función del tiempo. Esto es teniendo o conociendo al menos la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración con que se mueve la partícula y en un determinado momento, es decir, en un determinado tiempo. También podemos determinar la velocidad con que se mueve la partícula como una función de la posición de la partícula. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos determinar la velocidad final de un automóvil o después de cierto tiempo o después de cierto cambio de posición. Si conocemos su velocidad inicial, la aceleración y el cambio de posición, es decir, tenemos un X final menos un X inicial. Con estas fórmulas vamos a poder o vamos a ser capaces de analizar y resolver los ejercicios que se planteen cuando tenemos casos con aceleración constante.
Y las fórmulas se resumen en la tabla 2.2 de la página 34 del libro. Con esta introducción a las fórmulas vamos a desarrollar el ejemplo 2.7, que se refiere al aterrizaje en portaaviones. Y lo tenemos por acá. El ejemplo nos dice lo siguiente. Un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora. La pregunta que nos plantea en el inciso A es, ¿cuál es su aceleración constante si se detiene en 2.0 segundos debido a un cable de arresto que traba al jet y lo deja en reposo? Entonces vamos a poner en práctica algunas de las fórmulas que vimos anteriormente para poder desarrollarlo. Como primer punto, podemos ver que tenemos las unidades de velocidad en millas por hora. Es conveniente trabajarlo si a usted se le pide, por ejemplo, en el ejercicio que exprese su respuesta en metros por segundo o en kilómetros por hora, usted debe hacer conversión de unidades. Entonces, para este caso particular, vamos a convertir la velocidad de millas por hora a metros por segundo para fines de práctica y que usted vea cómo tendría que hacerlo en caso de que se le pida en determinadas unidades expresar su respuesta. Vamos a iniciar entonces realizando esta conversión. Tenemos 140 millas por hora por milla a metros y convertimos las horas a segundos. Vamos a revisar las tablas que usted ya sabe utilizar para poder obtener esta respuesta en metros por segundo. Ok, realizando la conversión de la velocidad con la que aterriza el jet al portaaviones, nos da 62.572 metros por segundo. Entonces, si nos dice que aterriza con esa velocidad, significa que esta es la velocidad inicial. Okay, vamos a ver. Velocidad inicial del jet al aterrizar. Entonces, la velocidad inicial es igual a 62.572 metros por segundo. ¿Y qué sucede? Al momento de aterrizar vamos a tener también un tiempo inicial igual a 0 segundos en el momento en el que el jet toca tierra. Y también en ese momento vamos a tener una posición inicial del jet igual a 0 metros. Luego, el ejercicio nos dice que después de 2 segundos, una vez que han transcurrido t igual a 2 segundos, el avión o el jet se detiene. Por lo tanto, si se detiene, sabemos que la velocidad final es igual a 0 metros por segundo, porque ya no está en movimiento. Entonces, esa es la velocidad final. ¿Y qué nos están preguntando? Nos están preguntando como primer punto, ¿cuál es la aceleración? Para esto vamos a revisar las fórmulas y dentro de las fórmulas tenemos la que nos relaciona ese cambio de velocidades, y en un tiempo específico. Entonces tenemos que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo.
Y sustituyendo los datos, tenemos una velocidad final, como lo habíamos analizado, de 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 62.572 metros por segundo. Y luego el tiempo en el que ocurrió este cambio de velocidad fueron 2 segundos. Ese es el tiempo que estamos analizando para este ejemplo. Vamos a ver, 2.0 segundos para ser más exactos. Luego realizamos los cálculos y al final vamos a ver cuánto nos da. Al final, al realizar los cálculos y dividir negativo 62.572 entre 2.0 segundos, nos da una desaceleración de negativo 31.286 metros por segundo al cuadrado. Estas son las unidades de la aceleración, ya que por acá tenemos metros y tenemos segundos y segundos en el denominador. Entonces, al final nos quedan segundos cuadrados en el denominador. ¿Y qué sucede? ¿Por qué nos dio una cantidad negativa? Como podemos ver, porque el jet va desacelerando, es decir, llega con cierta velocidad y luego al tocar tierra sufre o tiene una desaceleración hasta que finalmente se detiene con una velocidad de 0 metros por segundo. Entonces, es por esta razón que nos da un resultado negativo. Ahora vamos a ver el inciso B. Si el jet toca al portaaviones en la posición X inicial igual a 0, ¿cuál es su posición final? Ya lo habíamos analizado posteriormente, que por acá tenemos X inicial igual a 0 en el momento en el que el avión toca el portaaviones. Y nos están pidiendo la posición final en el momento en el que se detiene. Entonces, para esto nos vamos a auxiliar de una de las fórmulas que nos permite calcular la posición final de una partícula bajo aceleración constante. Y esta fórmula es: la posición final es igual a la posición inicial, X sub I, vamos a ver, X sub I más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Era la fórmula que les mencionaba, donde teníamos el promedio de las velocidades. Velocidad en X final. Y esto multiplicado por el tiempo. Entonces tenemos X, la posición final, y partimos desde el supuesto en el que al momento que el jet toca el portaaviones, su posición es 0 metros. Por lo tanto, acá tenemos 0 metros más un medio. Y las velocidades. ¿Qué sucede con las velocidades? La velocidad inicial sabemos que es 62.572 metros por segundo. Y la final, pues como llega a detenerse completamente, es 0 metros por segundo. $57.2 metros por segundo más 0 metros por segundo. Y esto multiplicado por el tiempo, que en este caso nos están dando 2 segundos de tiempo. Ese recorrido a los 2 segundos.
Luego tenemos por aquí que esto es 0 y esto también es 0. Al final nos queda realizar los cálculos que tenemos por acá y vamos a ver qué resulta. Al final tenemos que después de los 2 segundos, el avión ha recorrido una distancia de 62.572 metros. Y con esto finalizamos el ejemplo de aterrizaje en portaaviones cuando hablamos de partículas bajo aceleración constante.